¿Cuántos están conmigo? No les gustan los exámenes. No les gustan los exámenes, ¿ya? Ay, ¿por qué evitamos los exámenes? Porque no nos queremos ver tontos. Porque no nos queremos ser avergonzados. Queremos ser perfectos. ¿Hay perfeccionistas en el cuarto? Don't be shy. Hay perfeccionistas en el cuarto. Yo sé que hay algunos de ustedes aquí. No los voy a avergonzar acá arriba. ¿Qué tal la gente competitiva? La gente que I gotta win, win, win. Están jugando un juego y no salen bien competitivos. Están jugando Jenga, nomás el Jenga, and they're competitive. ¿Hay competitivos aquí? ¿Qué tal las personas, el resto de ustedes? Bueno, si no eres perfeccionista y no eres competitivo, tú miras a estas personas medias raras. Se llaman los locos, ¿no? Y a veces uno de nosotros somos los tres on any given day. Podemos ser perfeccionistas, competitivos y locos a la misma vez. ¿Sí? Yeah, I know. A veces quiero tener la razón. A veces quiero ganar y a veces estoy asustada de todos. Estoy asustada de todos. Y es porque me encanta, les he dicho en el pasado, me encanta el personaje de Pedro. ¿Conocen a mi amigo Pedro? Pedro es un amigo mío que está en la Biblia. Y me encanta Pedro porque, yo no sé por qué, pero Dios me ha puesto muchos Pedros en la vida. Personas que, they're just blunt. And I love those people. Yo amo a esas personas. I love those people because they tell you how it is. They don't go around the bush, no le dan vuelta al asunto, te dicen tal y como es las cosas. Yo no sé por qué Dios me ha puesto muchos Pedros en el camino, pero yo le doy gracias a Dios por los Pedros. I'm so thankful for the Peters. Y en esta tarde, Pedro es un extremo. Okay? Pedro es un extremo. Nos damos cuenta que Jesús lo encontró a Pedro, estaba él pescando. Dile a tu vecino, Pedro estaba pescando. Y aquí es donde le voy a decir que por favor usen su imaginación, porque este aquí es mi barquito. ¿Ok? Este es mi barquito. Y Pedro estaba en este barquito. No estaba solo. Estaba él pescando con su hermano pescando, ¿no? Ellos estaban pescando. Cuando ellos estaban pescando, muy de lejos, Jesús está a la par y les grita y les dice, ven y sígueme. ¿Tú sabes lo que Pedro hizo? No dijo, mi barquito. No, dice la palabra de Dios que inmediatamente Pedro sale y corre hacia Jesús, no la piensa dos veces, va hacia Jesús. Yo no sé si él tuvo claramente la revelación de quién era Jesús en ese instante, pero sí sé que en ese momento, en cuando Jesús lo llama, él no la piensa dos veces. Quizás dice que él había escuchado del Mesías, ¿no? Él había escuchado de quién era el Mesías, pero en ese instante, en ese momento, él va y sigue a Jesús. Si él tuvo una revelación en un instante con Jesús, porque ellos todos los discípulos ya estaban rodeados, y de repente Jesús le dice, ¿quién dice quién yo soy? Y Pedro está ahí. ¿Se recuerdan que les dije que Pedro he's outspoken? ¿Se recuerdan? Pues Pedro de repente, como viendo a los demás no saben, yo les voy a decir, y les dice, tú eres el Hijo de Dios viviente, ¿no? Y luego como yo me imagino a Pedro como, I got that one. Y Jesús, ¿no? Le dice, eso no te lo reveló ningún hombre, sino esa revelación viene del cielo. And I imagine Peter, yo me imagino a Pedro con una sonrisa de oreja a oreja, ¿no? Pero corto después, Jesús cambia el tópico y empieza a hablar del plan de qué va a suceder en su vida, de que va a ser crucificado, de que alguien lo va a traicionar. Y Pedro se mete en esta conversación, porque a veces los Pedros se meten en conversaciones.
se mete y dice, no, Jesús, eso no puede ser, no puede ocurrir. Y Jesús en ese mismo instante voltea y lo mira y le dice, aléjate de mí, Satanás, me eres una piedra de tropiezo. Ustedes se pueden relacionar con Pedro. Está su vida en la vida con Jesús, ¿verdad? Y hay unas altas tan altas que te hacen sonreír de oreja a oreja, y hay otras bajas que te hacen como Pedro sentirte que you have a frown upside down like I blew it. ¿Te puedes relacionar con Pedro? Un instante tienes unas altas y al instante después tienes unas muy bajas en tu vida. Así es. Y luego en otra ocasión, Pedro está con Jesús y Jesús les está enseñando a ser humildes y les está lavando los pies a sus discípulos porque les estaba enseñando cómo ser humildes, ¿no? Y Pedro, like some of you don't like feet, Pedro está como, God, that's pretty gross. Dios, como que eso no. Entonces Jesús le contesta y le dice, debo lavarte los pies. Y le dice, bueno, si no hago esto, entonces no tendrás parte conmigo. No tendrás parte conmigo, le dice Jesús. Entonces, ¿saben lo que Pedro le dice? Lávame todo el cuerpo entonces. Un extremo. Pedro es un extremo, va de un extremo al otro, tan exagerado, ¿no? Y luego vemos que está sentado él a la cena con los discípulos, la última cena, como muchos de nosotros quizás tuvieron an extended table con toda su familia en Thanksgiving. Y ellos se están sentando ahí y empieza una conversación no muy agradable, porque empieza Jesús a decirles que alguien les va a traicionar. ¿Has estado en una cena y empieza una conversación como que te incomoda un poco? No que se estén diciendo, ¿te recuerdas cuando me vas a traicionar, que me traicionaste? Porque si estuviera en una de esas, I hope you guys didn't have a Thanksgiving like that. Espero que no hayan tenido un Thanksgiving así. Pero empieza así, ¿no? Y Pedro, otra vez se mete Pedro, ¿no? Y Jesús está diciendo, y Pedro le dice, yo moriría por ti, Jesús. Yo hasta moriría por ti. Y Jesús voltea y lo mira a Pedro y le dice, antes de que cante el gallo 3 veces, me habrás negado 3 veces. Antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y Pedro no le contestó. ¿Saben por qué Pedro no le contestó? Porque Pedro sabía que Dios le estaba leyendo su corazón en ese instante. God was reading his heart in that moment. Ahora, piénsenlo por un momento. Este hombre caminó con Jesús 3 años. 3 years he was with Jesus. ¿Qué no vio? Imagínense, él vio a Jesús sanar a personas al instante. Levantar a personas que estaban muertas a vida. Él vio tantas cosas al estar caminando con Jesús. He saw so many things. Y luego vemos que Jesús les pregunta, les dice a los discípulos, les dice, vayan conmigo al jardín a orar. Y van todos al jardín Getsemaní a orar. ¿Ok? ¿Y cuántos de ustedes les ha pasado que saben cómo orar dormidos? Don't lie, you're in church. Estaba contando a mi hermano de una vez que él estaba en el altar y mi otro hermano lo encuentra, lo miró, todos ya habían pasado, se habían sentado, ¿no? Y él allí en el altar y mi hermano estaba, man, Jacob's really praying, ya dije el nombre. Jacob's really praying. Y luego que lo empieza a mirar que el cuerpo, ustedes saben que el cuerpo como que se le hizo así, ¿no? En el altar, de ladito. Y dijo, he's not praying at all. So va con él y le dice, you're sleeping, huh?
Y le dice, no, I'm not sleeping. Y como que se acomodó un poquito más. ¿Cuántos de ustedes tienen niños? Yo a veces me acuesto con Eliana y estoy orando con ella and I don't know what happened. I'm just being real. A veces me quedo dormida orando, okay? And if you're real, si eres real, tú puedes decir, yo he orado dormida, porque yo sé lo que es orar dormida. ¿No? Y es lo que estaba sucediendo con ellos. They were there, estaban según ellos orando, pero orando dormidos. Y de repente vienen los soldados y Pedro, ese Pedro, voltea a tu vecino y dile, ay Pedro. Ay Pedro. Agarra un cuchillo y va y le corta la oreja a un soldado. Y Jesús lo mira y dice, ay Pedro. Como quien dice, ay Pedro, ya la regaste, ¿no? Y Pedro la regó. Y yo me imagino que Pedro se sintió, ¿no? En ese momento cuando Jesús lo vio y sucede, todo empieza a suceder, ¿no? Y Pedro en su vergüenza, en cómo él se siente, como que se empieza a alejar un poquito más para atrás. Y llevan a Jesús y él según está caminando, pero como que él se atrasa. How many know what I'm talking about? ¿Cuántos de ustedes saben lo que estoy hablando? Y él se queda y como que en tanto quizás que estaba él pensando, se desvía y llega a una fogata donde hay otras personas y le empiezan a decir, tú eres uno de ellos. Y Pedro dice, no, ¿cómo crees tú? Y otro le dice, sí, hasta hablas como uno de ellos. No, that's not me. Pedro lo negó 3 veces. Cantó el gallo. Y Pedro entra en un dolor. Pedro entra en un dolor. Vemos a este hombre que dejó todo lo que él conocía, cómo él ganaba su dinero, lo dejó todo. Y pienso que Pedro, después que cantó el gallo, como que él estaba pensando en tantas cosas. ¿Cómo es que al final de todo esto va a suceder que terminemos así? Que se termine todo así, en una muerte, o sea, en tantas cosas, ¿no? Y 3 años después, 3 años antes de todo esto, quizás se empieza a recordar el momento que Jesús lo sacó de donde él estaba, lo llamó y él lo siguió. ¿Cuántos se pueden relacionar con Pedro? Y quizás él está, yo quiero que te metas hoy un poquito en esta historia. I want you to put yourself in this story today. Piensa tú en ese momento cuando tú dejaste todo para seguir a Jesús. Cuando tú dejaste todo para seguir a Jesús. En ese momento donde tú dijiste, a mí no me importa, yo le quiero servir. And you know why people looked at you crazy? ¿Por qué personas te miraban un poco raro? Porque estabas apasionado, enamorado de Él. Las personas que se enamoran por primera vez hacen cosas que uno dice, oh my God, they're in love. Están enamorados, se le va a pasar, ¿no? ¿Por qué? Porque actúan de una manera, actuamos de una manera cuando estamos en, I love you baby, en ese amor, ¿no? Y estamos en ese primer amor and we're just like in cloud 9, ¿no? Y todos te miran, ¿no? Pues así de esa misma manera, ¿te recuerdas? Do you remember what that looked like? Porque estabas tan enamorado, tan apasionado de Él. Y luego vienen cosas a nuestras vidas, vienen altas y vienen bajas. There comes highs and there's come lows in our lives. Y piensa en esos momentos de fracaso y de dolor, donde te has tenido que esconder por la vergüenza, por el dolor. Y es lo que sucedió con Pedro y los otros discípulos. They went and they hid, se escondieron, se fueron a esconder.
cuando todo estaba sucediendo. But I love this part, me encanta esta parte. Todas las mujeres, párense un poquito a derecha. Because the girl, la mujer, fue a la tumba a ver si estaba Jesús ahí. Look at the guys and be like, We're having a little fun today. Y ¿saben? La mujer corrieron para atrás y le dijeron, ¿sabes qué? Jesús ha resucitado, no está en la tumba. Y tú sabes que Pedro estaba allí. ¿Y sabes lo que Pedro hizo? Pedro corrió hacia la tumba para ver. Y yo me imagino a Pedro corriendo y su mente estaba corriendo, estaba pensando, oh my gosh, I messed up. Oh my goodness, I ended up doing this to my best friend, a mi mejor amigo lo traicioné. Oh, y va él a la tumba y mira que la tumba está vacía. Imagino que he might have like blacked out for a little bit. Y se da cuenta que Jesús no está ahí en la tumba. Y regresa para atrás, ¿no? Y el Mesías no estaba ahí. Regresó a la casa. Tú sabes de esos momentos cuando has tú experimentado. Miren, Pedro llegó para atrás, ¿no? Y Jesús, como él puede hacer cualquier cosa, acaba él de resucitar, se les aparece a los discípulos, vino entre la pared. Y Dios puede hacer cualquier cosa porque acaba de resucitar. ¿Has estado tú en un cuarto cuando tú sabes que tú tienes que hablar con alguien de algo y como que le das un poquito la media vuelta porque sabes que tienen que tener una conversación, pero evitan la conversación? Do you know what I'm talking about? ¿Saben lo que estoy hablando? Aquí no hay nadie en este cuarto, ¿verdad? Pero that's how Peter was. Así estaba Pedro. Entra Jesús y como que lo evita. Yo me hubiera imaginado que Pedro iba a correr así como corrió a la tumba, iba a correr hacia Jesús y le iba a decir, Señor, la regué. Pero no hizo eso. ¿Saben lo que hizo Pedro? Pedro decide, vamos a ver Juan, capítulo 21. Pedro decide hacer algo que muchas de las veces nosotros hacemos. Dice, más tarde Jesús apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. Este es el relato de lo que sucedió. Varios de sus discípulos se encontraban ahí. Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael, de Canaán de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Simón Pedro dijo, me voy a pescar. Y luego los demás dicen, nosotros también vamos. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. ¿Qué pescaron? Nada. Los varones, por favor, vayan y regresen con pescados. Miren, este es lo que yo quiero que vean, ¿ok? De donde Pedro fue llamado, él regresa. De donde Jesús lo llamó, Pedro regresa. ¿Se recuerdan que les conté que Pedro estaba en el barco? Y que Jesús lo llama. Y cuando Jesús lo llama, ¿qué hizo? Inmediatamente él fue. Pues así como inmediatamente fue a seguir a Jesús, inmediatamente regresa para atrás de donde Jesús lo había sacado. Regresó donde Dios lo había sacado de ahí. Miren, hay momentos que nosotros nos regresamos de donde Jesús te sacó. I'm gonna be real. A veces de donde Dios te saca, regresas. ¿Y qué sucede? No pescas nada. You don't catch anything. Me encanta esta parte, ¿no? Porque les dije, quiero que se metan un poquito a esta historia.
Porque el barco representa muchas cosas en nuestra vida. ¿Ok? Y la pregunta que les voy a hacer hoy en esta tarde es, ¿qué significa el barco para ti? ¿Qué significa el barco para ti? Because it can mean a lot of things. Quizás para ti estás en tu teléfono y estás pasando las historias y ves que tus amigos se fueron a un lugar y no te invitaron a ti. Y tú estás mirando las fotos y estás diciendo, ¿qué comentario voy a decirles para que sepan que yo miré, que no me invitaron y que están todos ahí, pero no me invitaron a mí? ¿Qué comentario les voy a dar? Ay. Y sabes, me siento bien rechazada. Mira, me rechazaron cuando yo era niña, me rechazaron en la iglesia, ahora me rechazan mis amigos. Me quedo en mi barco de rechazo. O quizás este bote representa vergüenza. Quizás este bote representa vergüenza en tu vida. De repente estás en la presencia de Dios. Estás en la presencia de Dios y no te sientes digna de estar aquí. No te sientes digno de estar aquí en este lugar. No te sientes digno de levantar las manos. No te sientes digna de levantar las manos. ¿Por qué? Por decisiones que has tomado y te quedas en tu bote ¿de qué? De vergüenza. O quizás mires alrededor de este cuarto, no miren, ¿ok? Miras tú alrededor de este cuarto y miras a mujeres bonitas, fuertes, y tú te empiezas a comparar y dices, me quedo en este barco de inseguridad. Me quedo en este barco de inseguridad. O quizás este bote representa para ti temor. Temor al futuro, temor a lo que podría pasar. O sea, hay un temor en ti. Y estás clamando auxilio. Y es aquí donde se pone buena la cosa. Dile a tu vecino, despierta porque se va a poner bueno. Porque aquí ellos estaban sentados, esos hombres estaban sentados en su bote y no estaban atrapando. ¿Qué dije? Nada estaban atrapando. Pero Jesús está parado a la orilla del mar y les grita, oye muchachos, ¿cómo les va? ¿Han atrapado algo? Y ellos todos caridajos, nada, no muy bien. Y a veces quizás te dice Dios a ti, oyes, fulano, ¿cómo te está funcionando ese barco de inseguridad? Ese bote de vergüenza, de temor, ¿cómo te va? Y Jesús está acá sentado, está a la par de la mar. ¿Y saben ustedes qué Jesús estaba haciendo en ese instante? Él estaba cocinando un desayuno. Y cada instante Jesús les está gritando y les está diciendo, como te dice a ti, a mí, ¿para qué están buscando allá? Yo tengo lo que tú necesitas, lo que tú quieres, lo que estás buscando allá. Yo lo tengo aquí. Está aquí.
Tú estás buscando algo que that it would fulfill yourself, that it would fulfill you, que te sacia. Y dice, yo tengo pan, yo soy pan de vida. Y saben, Él les grita y les dice, tira tu red al otro lado. Yo me imagino estos hombres son pescadores, saben de la pesca. Ellos eran pescadores. Y como quien dice, okay, let's do it. Vamos a tratar. Y lo tiran al otro lado. ¿Y saben qué sucede? Encontraron peces, un montón de peces, que la red no podían con ella porque había tanto pez. Tanto pez estaba allí. Y de repente, Pedro se da cuenta quién está a la par del mar. Y tú sabes lo que Pedro hizo, porque Pedro estaba desnudo. Dice que Pedro estaba desnudo, se puso su ropa y así en su vergüenza, en su temor, en su angustia, él corre hacia Jesús. Él corre hacia Jesús. Mira, te voy a decir algo. Entonces Jesús, before I get there, Jesús les dice, tráeme esos peces. Bring me those fish. Bring them here. Y Pedro ya está allá, ¿no? He's with Jesus. Él está con él. Yo me imagino que Pedro se llega y está bien asombrado, ¿no? Y él mira al Mesías, mira a Jesús. La única vez que podemos regresar a un lugar familiar es cuando nosotros traemos el pescado a Jesús. Hace unas semanas mi esposo hablaba de cómo es que Jesús, él andaba, donde él estaba. Jesús no estaba con personas rectas, perfectas. Jesús andaba con los pecadores. Pero tú sabes para qué Jesús estaba con los pecadores. Para hacerlos entonces seguidores. Jesús estaba con pecadores para hacerlos seguidores. Y es el único momento de la cual en esta historia también te vuelve a repetir, te vuelve a decir, mira, God will allow you to mess up. Dios te va a permitir que tú la riegues. Pero ahí cuando tú te das cuenta que ya la estás regando, dice Dios, yo quiero que todo lo que tú estás, lo que esté a tu alrededor, ahora va a ser afectado porque yo estoy contigo. Y cuando yo estoy contigo, yo quiero que tú me traigas todo eso, todo aquello que tú antes hacías, todo lo que estabas haciendo, yo quiero que me lo traigas a mí porque yo lo voy a hacer nuevo. I'm gonna make it new. Pedro tomó la decisión, hizo la decisión. Nadie lo empujó. Nadie lo forzó. Jesús no estaba, Peter, I'm here, come on, come to me. Como Él no está así contigo. Él está a la par de la mar. Y ahí donde tú estás, sentado en ese barco, con cualquier cosa que tú lo quieras decir que ese barco es, porque tú sabes qué barco es, porque yo sé qué barco es, porque hay momentos, si soy sincera, yo me meto en mi propio barco, porque soy humana como ustedes, y yo me meto en mi barco y yo digo, it looks good from here. Pero Jesús está a la par y me está diciendo, cuando yo me meto en mi barco, como te dice a ti, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Pero yo tengo que tomar la decisión como Pedro de decir, it's not working, no me está sirviendo. Y así, con todo lo que voy cargando, mi vergüenza, mi inseguridad, mi temor, yo voy a correr hacia ti, Dios. Pero ahí no termina la historia. Pedro está ahí con Jesús. Jesús lo restaura.
pero lo restaura enfrente de todos y le dice: Pedro, ¿me amas? Pedro le dice: sí, Señor, te amo. Interesantemente le dice 3 veces, le hace la pregunta 3 veces, así como lo negó 3 veces. Le dice: Pedro, ¿me amas? Pero escucha lo que yo te estoy diciendo, como que Jesús le está diciendo: escucha lo que te estoy diciendo yo. ¿Me amas más que todos ellos? ¿Me amas más de qué dirán de ti? ¿Me amas más de lo que puedas tú pensar? ¿Me amas, Pedro? ¿Me amas? Y Pedro le dice: Señor, tú sabes que te amo. Tú sabes que te amo. Y le dice: apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas. Story doesn't end there. La historia no termina ahí, porque hubo una promesa que Dios le había dado. Y Dios, en el libro de Hechos capítulo 2, se cumple una promesa que ellos iban a recibir poder. Y Pedro está allí, está con otros, y alrededor de él hay judíos de diferentes regiones, y ellos están alabando a Dios. Y de repente viene como un fuego. El Espíritu Santo cae sobre ellos, empiezan a hablar en lenguas. Y saben que las personas alrededor de ellos estaban diciendo: ¿cómo es que ellos están hablando mi lenguaje? ¿Cómo es que están hablando mi dialecto? Y Pedro, yo me imagino, Pedro sale y mira a esta multitud, porque había una multitud de judíos. Y ellos están diciendo: ¿cómo estos gentiles pueden estar hablando nuestro dialecto y todo, ¿no? Y empiezan a acusar a los que estaban borrachos. Pero le dice: it's too early in the morning. Es muy temprano. Entonces yo me imagino a Pedro en ese momento, él mirar la multitud, y Dios le empieza a revelar lo que él le había dicho allá en la par de la mar, cuando le dijo: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Yo me imagino a Pedro que mira a esta multitud y dice: all right, God, all right. Y vino quizás una sonrisa sobre él, y empezó él a predicar el evangelio, a predicar lo que Dios había puesto en él. Mira, cuando tú te acercas, muchos están queriendo que alguien les diga: Dios te ha llamado a hacer esto, Dios te ha llamado a hacer lo otro. Pero el único que te puede decir que te ha llamado es Jesús. Y cuando tú tienes un encuentro con Jesús, Él te dice exactamente lo que Él te ha llamado a hacer, qué es lo que Él quiere de ti. Entonces Pedro, yo me imagino, Pedro se empieza a recordar de aquello que Dios le dijo a él: apacienta mis ovejas. Y él empezó a predicar la palabra de Dios, y dice que en ese momento, que en ese día, miles de personas fueron salvas, y no simplemente salvas, fueron bautizadas en el nombre de Jesús. Hay muchos. Hay personas que están en su barco, y Dios te está diciendo, Dios quiere, Dios anhela que te salgas de ese barco. Que no te importe salir así como tú estás, con inseguridades, con fracasos, con errores en tu vida. Don't worry about that. Porque al momento Dios te va a sanar. God's going to lift you up. God's going to move you. Así que yo los comisiono a ustedes que sean mujeres y hombres que escojan cada día de su vida de salir de ese bote, de salir de ese barco y sentarse a la par de la vida, con el pan de vida,
y ser recordados de quiénes son, para que tú puedas alimentar a la oveja perdida. Esto es liberación. Esto es liberación. Así es como somos hechos libres, con decisiones diarias. Porque tú y yo estamos enfrentando decisiones a cada día, every day. But that's freedom. That's liberation. Cuando yo decido salirme de ese barco, enfrentarme con Él.